Los traileros pasan más tiempo en la carretera que en sus casas. Conocen cada gasolinera, cada curva peligrosa, cada tramo donde los radios pierden señal. Pero también conocen las historias que no se cuentan en las terminales, los eventos que pasan en la madrugada cuando están completamente solos con kilómetros de oscuridad por delante. Hoy escucharás 5 historias reales de conductores de carga pesada que se encontraron con algo que no debería existir. No son leyendas que se pasan de boca en boca, son testimonios directos de traileros que siguen en la carretera, que siguen transportando carga, pero que nunca olvidarán lo que vivieron. Si están listos, denle like, suscríbanse y dejen en los comentarios desde dónde nos escuchan. Apaguen las luces y que comience el terror. Me llamo Héctor y tengo 34 años manejando tráiler. He transportado de todo, desde materiales de construcción hasta equipo electrónico. Nunca me ha dado miedo ninguna carga ni ningún camino. Lo que voy a contar me pasó hace 9 meses cuando acepté un trabajo que pagaba el triple de lo normal. Debí sospechar desde ese momento que algo no estaba bien, pero uno a veces necesita el dinero y no hace las preguntas correctas. El trabajo era simple en papel: recoger un contenedor sellado en un almacén en las afueras de Reynosa y llevarlo hasta Monterrey, unas 3 horas de camino. El contacto me dio instrucciones muy específicas por teléfono. Tenía que llegar al almacén exactamente a las 10 de la noche, no antes ni después, cargar el contenedor que ya estaría listo y salir inmediatamente sin hablar con nadie. Me dijo que el contenedor venía sellado con candados industriales y que bajo ninguna circunstancia debía intentar abrirlo, que eso invalidaría el contrato y perdería el pago completo. Llegué al almacén a las 10 en punto. Era un lugar abandonado con bardas altas y poca iluminación. Solo había una bodega grande con el portón abierto. Adentro estaba el contenedor. Era uno estándar de 40 pies, color gris oscuro, con 4 candados gruesos en las puertas traseras. Había 2 hombres esperando junto al contenedor. No dijeron sus nombres ni me saludaron, solo me indicaron con señas que enganchara el contenedor y me fuera. Noté que ambos traían guantes gruesos y mascarillas, como si estuvieran manejando algo peligroso o que oliera muy mal. Enganché el contenedor a mi tráiler. Verifiqué que las conexiones estuvieran seguras y salí del lugar. Los 2 hombres cerraron el portón de la bodega antes de que yo terminara de salir, como si tuvieran prisa de que me fuera. Durante los primeros 30 minutos el viaje fue completamente normal. Carretera despejada, buen clima, el tráiler jalaba bien sin problemas. Llevaba puesta música norteña en volumen bajo, y pensaba en cómo iba a gastar ese dinero extra que me pagarían al llegar. Fue cerca del kilómetro 40 cuando empecé a escuchar algo raro. Al principio pensé que era ruido del motor o de las llantas, pero conforme presté más atención me di cuenta de que venía de atrás, del contenedor. Era como un golpe suave pero constante. No era el movimiento normal de carga que se acomoda, era algo rítmico, como si alguien estuviera golpeando desde adentro con intervalos regulares. Tap, 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 pausa, tap, 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 pausa. Revisé los espejos pero no podía ver nada anormal. El contenedor se veía igual que cuando lo enganché. Los golpes continuaron durante varios minutos y luego pararon completamente. Pensé que tal vez había algo suelto adentro que se movía con el camino y decidí no darle importancia, recordando las instrucciones de no abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. Unos 20 minutos después empezó algo peor. Un olor horrible comenzó a filtrarse dentro de la cabina. Venía claramente desde atrás, desde el contenedor. Era un olor a descomposición mezclado con algo químico, como formol o cloro, pero más fuerte y penetrante. Bajé las ventanas tratando de ventilar, pero el olor no se iba. Al contrario, se intensificaba. Era tan fuerte que empecé a sentir náuseas. Tuve que concentrarme para no vomitar mientras manejaba, y entonces escuché la voz. Era muy tenue, casi imperceptible por el ruido del motor, pero definitivamente era una voz humana gritando desde el contenedor. No podía distinguir palabras claras, solo el tono desesperado, como alguien pidiendo ayuda. Se escuchaba débil y lejana, como si viniera desde muy adentro del contenedor, amortiguada por algo. Sentí un nudo en el estómago, un presentimiento horrible de que estaba transportando algo que no era legal ni correcto. Quise detenerme y revisar, pero las instrucciones habían sido muy claras: no abrir el contenedor. Además, los candados eran industriales, no tenía forma de abrirlos sin herramientas especiales. Seguí manejando, pero ahora completamente alerta, con las manos apretando el volante y el corazón acelerado. Las voces se multiplicaron, ahora eran varias. Algunas sonaban como de mujer, otras más graves como de hombre, todas mezcladas en un murmullo desesperado que hacía que se me erizara la piel. Agarré mi celular pensando en llamar a la policía, pero me detuve. Si había algo ilegal en ese contenedor, yo era el que lo estaba transportando. Me podían meter preso aunque no supiera qué llevaba. Pero tampoco podía seguir así. Las voces no paraban, el olor era insoportable, y algo dentro de mí sabía que había personas sufriendo ahí atrás. Tomé una decisión.
Me desvié de la carretera principal hacia un camino secundario que conozco, un área industrial abandonada, donde podría detenerme sin que nadie me viera. Llegué al lugar. Era un lote vacío rodeado de bodegas cerradas, sin iluminación ni cámaras visibles. Apagué el motor y bajé del tráiler con una lámpara de mano. Me acerqué a la parte trasera del contenedor. El olor era tan fuerte que tuve que taparme la nariz con la camisa. Las voces habían parado, pero se escuchaba algo peor, una especie de respiración colectiva, como si muchas personas estuvieran jadeando al mismo tiempo tratando de conseguir aire. Me acerqué a uno de los candados e intenté moverlo. Estaba completamente cerrado y no cedía. Golpeé la puerta metálica del contenedor con el puño y grité preguntando si había alguien ahí. Las respiraciones se detuvieron de golpe. Hubo unos segundos de silencio total y luego empezaron los golpes frenéticos desde adentro, como si varias manos estuvieran golpeando las paredes metálicas desesperadas por salir. Corrí de regreso a la cabina y marqué al número del contacto que me había dado el trabajo. Sonó varias veces hasta que contestó con voz molesta preguntando por qué lo llamaba. Le dije que había algo vivo en el contenedor, que escuchaba voces y golpes, que necesitaba saber qué estaba transportando. Hubo un silencio largo del otro lado, y luego me dijo con tono muy serio que volviera a la carretera inmediatamente, que entregara el contenedor en la dirección acordada, y que me olvidara de todo lo que escuché. Colgó sin dejarme responder. No sabía qué hacer. Si llamaba a la policía me involucraba en algo que no entendía. Si seguía transportando el contenedor estaba siendo cómplice de algo horrible. Decidí dejarlo ahí, desenganchar el contenedor en ese lote abandonado e irme. Fue lo más cobarde que he hecho en mi vida, pero el miedo pudo más. Desenganché el contenedor lo más rápido que pude. Las manos me temblaban mientras trabajaba. Desde adentro seguían escuchándose golpes y respiraciones entrecortadas. Subí a mi tráiler sin el contenedor y salí de ahí a toda velocidad. Manejé directo a mi casa sin mirar atrás. Durante todo el camino me sentí como basura, sabiendo que dejé a esas personas encerradas ahí, pero también aterrado de lo que me podría pasar si me involucraba más. Al día siguiente vi las noticias esperando encontrar algo sobre un contenedor abandonado con personas adentro, pero no salió nada. Pasó una semana, 2 semanas, un mes, nunca hubo noticias. El contacto me llamó días después amenazándome, diciéndome que había incumplido el contrato y que si hablaba de esto con alguien me iban a encontrar. Nunca recibí el pago prometido. Cambié mi número de teléfono y empecé a rechazar trabajos de clientes que no conociera bien. Durante meses tuve pesadillas con esas voces pidiendo ayuda, con ese olor a descomposición, con los golpes desesperados contra el metal. Hace 2 meses regresé a ese lote abandonado donde dejé el contenedor. Ya no estaba ahí, el lugar estaba completamente vacío como si nunca hubiera pasado nada. No sé qué había dentro de ese contenedor, no sé si eran personas siendo traficadas, si eran víctimas de algo peor, o si era algo que mi mente no quiere aceptar. Lo que sí sé es que cada vez que veo un contenedor sellado en la carretera me pregunto qué estará transportando, quién podría estar adentro pidiendo ayuda sin que nadie lo escuche. Ya no duermo bien desde esa noche. Cada vez que cierro los ojos escucho esos golpes, esa respiración colectiva, ese murmullo desesperado de voces que nunca pude ayudar. He pensado 1000 veces en ir a la policía y contarlo todo, pero no tengo pruebas de nada. No sé los nombres reales de la gente que me contrató. No tengo forma de ayudar. Solo me queda cargar con eso y esperar que algún día pueda perdonarme por haber sido tan cobarde cuando alguien realmente necesitaba ayuda. Continuamos con la segunda historia. Mi nombre es Armando, tengo 28 años y llevo apenas 4 años manejando tráiler. No soy de los que tienen décadas de experiencia ni he visto todo tipo de situaciones en la carretera, soy relativamente nuevo en esto. Lo que voy a contar me pasó hace 6 meses en un viaje largo de Guadalajara a Tijuana, un recorrido de casi 30 horas que normalmente hago en 2 días con paradas para dormir. Ese viaje en particular lo tenía que hacer de corrido porque la entrega era urgente. Llevaba autopartes para una planta que las necesitaba para no parar producción. Me preparé bien, dormí varias horas antes de salir, llevaba comida, bebidas energéticas, todo lo necesario para aguantar despierto. Salí de Guadalajara a las 4 de la tarde, y el plan era manejar toda la noche hasta llegar a Tijuana al día siguiente por la tarde. Las primeras 8 horas fueron normales. Pasé por Tepic, llegué hasta Mazatlán sin problemas. Eran como las 2 de la mañana cuando empezó a pesarme el cansancio. Las bebidas energéticas ya no hacían mucho efecto y sentía los párpados cada vez más pesados. Sabía que era peligroso seguir así, pero me faltaban todavía como 18 horas de camino y no podía perder tiempo durmiendo. Fue en un tramo solitario entre Culiacán y Los Mochis cuando pasó por primera vez. Sentí claramente que alguien subió al tráiler. Escuché la puerta del copiloto abrirse, el crujido del asiento cuando alguien se sentó y la puerta cerrarse de nuevo. Giré la cabeza de golpe hacia el asiento del copiloto esperando ver a un asaltante o alguien que se hubiera subido sin que me diera cuenta en alguna parada, pero el asiento estaba vacío. Frené en seco pensando que tal vez estaba tan cansado que estaba alucinando. Me detuve en el acotamiento, encendí la luz interior y revisé toda la cabina. No había nadie más que yo.
Las puertas estaban bien cerradas con seguro. Nadie pudo haberse subido. Decidí que definitivamente necesitaba descansar aunque fuera un par de horas. Ese nivel de cansancio donde empiezas a alucinar es peligrosísimo. Me estacioné en un área de descanso que apareció como a 10 kilómetros adelante. Puse la alarma para despertar en 2 horas y me recosté en el asiento, pero no pude dormir. Estaba demasiado alterado por lo que sentí. Me quedé ahí acostado con los ojos cerrados tratando de relajarme. Fue entonces cuando escuché una voz muy clara que me dijo: «No te duermas todavía, falta poco para la curva peligrosa». Abrí los ojos de golpe y me incorporé. La voz había sonado justo a mi lado derecho, donde está el asiento del copiloto. Volteé y nuevamente no había nadie ahí. Pero la voz había sido tan real, tan cercana, que podía jurar que alguien me había hablado al oído. Miré mi reloj. Solo habían pasado 20 minutos desde que me detuve. Decidí continuar el viaje. Ya no podía quedarme ahí sintiendo que había alguien invisible conmigo en la cabina. Arranqué y seguí manejando, ahora completamente despierto por la adrenalina. Como a los 15 minutos llegué a una zona con curvas cerradas, había señales advirtiendo sobre el peligro y reducción de velocidad. Esa debía ser la curva peligrosa de la que habló la voz. Reduje la velocidad y pasé las curvas con mucho cuidado. Justo en la última curva vi restos de un accidente reciente, un auto particular que se había salido del camino y estaba volcado en una hondonada. Había vidrios y plástico regados en la carretera. Si hubiera estado dormido cuando llegué a esas curvas, probablemente habría tenido un accidente. La voz me había advertido justo a tiempo. Seguí manejando y durante las siguientes horas la presencia continuó. No la veía pero la sentía. Era como tener compañía, como cuando llevas un copiloto que va callado pero sabes que está ahí. En varios momentos escuché la voz dándome avisos. Cuidado con ese bache. Viene un tráiler en la curva. Baja la velocidad aquí. Todos los avisos eran correctos. Me ayudaban a evitar peligros que no alcanzaba a ver con anticipación. Dejé de tener miedo y empecé a sentirme agradecido. Fuera lo que fuera, esa presencia me estaba cuidando en el viaje. Incluso empecé a hablarle en voz alta, diciéndole gracias cuando me advertía de algo. No recibía respuestas a mis comentarios, solo escuchaba la voz cuando había algo importante que avisar. Llegué a Hermosillo como a las 2 de la tarde del día siguiente. Me detuve a comer en un restaurante de carretera. Mientras comía pensaba en lo raro que había sido el viaje, en esa voz que me acompañó todo el camino. Decidí buscar en internet si otros traileros habían reportado algo similar en esa ruta. No encontré nada específico, pero sí encontré varios foros, donde traileros contaban experiencias de sentir presencias acompañándolos en viajes largos. Algunos decían que eran ángeles guardianes, otros que eran espíritus de compañeros fallecidos. Continué mi viaje hacia Tijuana. Las últimas 8 horas fueron sin incidentes. La presencia ya no se sintió después de Hermosillo. Fue como si se hubiera bajado en algún punto del camino. Llegué a Tijuana, hice la entrega y me registré en un hotel para descansar antes del viaje de regreso. Esa noche revisé bien todas mis cosas y encontré algo raro en la guantera. Una foto vieja que no recordaba haber puesto ahí. Era una foto tipo credencial. Se veía de hace muchos años por el papel amarillento y la ropa de la persona. El hombre de la foto tenía uniforme de trailero, y se parecía muchísimo a mi papá, pero más joven, como de unos 25 años. Le tomé foto a la imagen y se la mandé a mi mamá preguntándole si reconocía a esa persona. Me llamó inmediatamente y me preguntó sorprendida dónde había conseguido esa foto. Me contó que ese era mi papá cuando trabajaba como trailero hace más de 30 años, antes de que yo naciera. Le pregunté qué pasó, por qué dejó de trabajar en eso. Mi mamá se quedó callada unos segundos, y luego me dijo que mi papá murió en un accidente cuando manejaba la ruta de Guadalajara a Tijuana, exactamente la misma ruta que yo acababa de hacer. Yo tenía apenas 2 años cuando pasó, prácticamente no lo conocí. Me dijo que el accidente fue en una curva peligrosa cerca de Culiacán, que se quedó dormido al volante después de manejar muchas horas seguidas. Sentí que se me helaba la sangre al escuchar eso. La curva peligrosa de la que me advirtió la voz estaba exactamente en esa zona. Le pregunté a mi mamá si mi papá alguna vez tuvo un copiloto o compañero de trabajo. Me dijo que sí, que siempre viajaba con un amigo llamado Fernando, pero que Fernando no iba con él el día del accidente porque estaba enfermo. Mi papá decidió hacer el viaje solo, y por eso no hubo nadie que lo mantuviera despierto. Le conté a mi mamá lo de la voz que me acompañó en todo el viaje, las advertencias, la sensación de tener un copiloto invisible. Mi mamá lloró al escuchar eso y me dijo que estaba segura de que había sido mi papá cuidándome, haciendo el viaje que no pudo terminar, asegurándose de que su hijo no cometiera el mismo error que él. Desde ese día he hecho la misma ruta varias veces más, y siempre llevo esa foto de mi papá en la guantera. No he vuelto a sentir la presencia tan claramente como esa primera vez, pero sí hay momentos donde siento que no estoy completamente solo, donde una intuición muy fuerte me dice que reduzca la velocidad o que tenga cuidado en cierto tramo. Ahora entiendo por qué mi mamá siempre me decía que tuviera cuidado cuando salía a trabajar, que sintiera que mi papá me acompañaba. Yo pensaba que era solo una forma de hablar, una manera de reconfortarse,
Pero después de ese viaje sé que es real, que hay algo de él que sigue en esa carretera cuidando de mí, asegurándose de que llegue bien a casa. Ya no le tengo miedo a los viajes largos ni a manejar de noche. Sé que tengo el mejor copiloto posible aunque no pueda verlo. Vamos con la tercera historia. Hola, me llamo Fernando y soy trailero internacional. Hago rutas desde México hasta Estados Unidos. Llevo 11 años en esto y conozco bien las carreteras del norte. Lo que voy a contar me pasó hace 4 meses en la carretera que va de Monterrey a Laredo, un tramo que he hecho cientos de veces sin problemas. Ese día llevaba carga de productos electrónicos para cruzar la frontera temprano en la mañana. Salí de Monterrey como a las 10 de la noche para llegar a Laredo cerca de las 2 de la mañana y estar listo para el cruce al amanecer. La carretera estaba completamente despejada, casi no había tráfico a esa hora. Iba escuchando un podcast de historias de terror, ironías de la vida, cuando empezó a fallarme el motor. Las luces del tablero empezaron a parpadear. El motor hacía ruidos extraños y sentía que perdía potencia. Me orillé antes de que se apagara completamente. No quería quedarme varado en medio de la carretera. Revisé bajo el cofre con una lámpara, pero no encontré nada obvio. El motor estaba caliente pero sin fugas visibles. Todo parecía estar en orden. Intenté arrancar de nuevo, pero no prendía. Solo hacía un clic cuando giraba la llave. Me resigné a pasar la noche ahí esperando el amanecer para llamar a una grúa. No tenía cobertura de celular en ese tramo para pedir ayuda inmediata. Estaba preparándome para dormir en la cabina cuando vi luces a lo lejos. Parecía un pueblo pequeño a unos 2 kilómetros de donde estaba. No recordaba que hubiera ningún pueblo en esa zona, pero las luces estaban claramente ahí. Era una buena opción para buscar ayuda o al menos un teléfono que funcionara. Bajé del tráiler y empecé a caminar hacia las luces. Conforme me acercaba podía ver más detalles. Era efectivamente un pueblito con casitas modestas, una plaza central, una iglesia pequeña. Lo raro era que a pesar de ser medianoche había muchas luces encendidas y se escuchaban voces de niños jugando, risas, gritos típicos de niños en un parque. Entré al pueblo y lo que vi me descolocó completamente. En la plaza central había como 20 o 30 niños jugando, corriendo, persiguiéndose, columpiándose en unos juegos oxidados. Todos parecían tener entre 6 y 12 años. Lo extraño era que jugaban en completo silencio emocional, es decir, se escuchaban sus pasos y sus risas, pero era como si estuvieran actuando jugar en lugar de realmente divertirse. Los movimientos eran correctos, pero les faltaba energía genuina. Me acerqué a uno de los niños que estaba sentado en una banca y le pregunté dónde podía encontrar un teléfono o algún adulto que me ayudara. El niño me miró con ojos vacíos y señaló hacia una casa con luz encendida al otro lado de la plaza. No dijo nada, solo señaló. Le di las gracias y caminé hacia esa casa. Los demás niños dejaron de jugar y se quedaron todos mirándome en silencio. Era una sensación muy incómoda, como cuando sabes que todos están observando cada uno de tus movimientos. Toqué la puerta de la casa y abrió una señora de unos 60 años. Tenía delantal puesto como si estuviera cocinando a esa hora. Le expliqué que mi tráiler se había descompuesto en la carretera y necesitaba llamar a una grúa. La señora me invitó a pasar con una sonrisa amable. Me llevó a la sala donde había un teléfono viejo de disco en una mesita. Marqué el número de mi compañía de seguros, pero no sonaba nada. La línea estaba completamente muerta. La señora me dijo que las líneas a veces fallaban en el pueblo, que podía quedarme a dormir en el cuarto de visitas y por la mañana seguro ya funcionaría todo. Algo en mi instinto me decía que no me quedara ahí, que había algo profundamente equivocado en ese lugar. Le di las gracias y le dije que prefería regresar a mi tráiler. La señora insistió mucho, demasiado, diciendo que era peligroso andar en la carretera de noche, que me quedara hasta el amanecer. Salí de la casa rápido inventando que tenía que revisar algo en mi tráiler primero. Los niños seguían en la plaza, ahora todos sentados en las bancas mirando hacia donde yo estaba. No jugaban, no hablaban entre ellos, solo me miraban fijamente. Empecé a caminar de regreso hacia la carretera y escuché que todos los niños al mismo tiempo dijeron: «No te vayas, quédate a jugar con nosotros». Lo dijeron exactamente al mismo tiempo, con el mismo tono, como si fuera una sola voz multiplicada. Aceleré el paso sin voltear atrás. El corazón me latía rapidísimo. Escuché pasos detrás de mí, muchos pasos pequeños corriendo, acercándose. No me atreví a voltear, solo corrí lo más rápido que pude hacia donde estaba mi tráiler. Los pasos me seguían, se escuchaban cada vez más cerca. Llegué a mi tráiler y subí de un salto. Cerré la puerta con seguro. Miré por el retrovisor y vi a todos los niños parados en la orilla del pueblo, justo donde terminaban las luces. No se acercaban más, pero tampoco se iban. Se quedaron ahí parados en fila mirando hacia mi tráiler durante lo que pareció una eternidad. Después de un rato simplemente dieron media vuelta y regresaron al pueblo todos juntos, caminando en sincronía perfecta. Me quedé encerrado en la cabina con las luces apagadas, sin atreverme a salir. Como a las 5 de la mañana, cuando empezaba a clarear, intenté arrancar el motor por última vez, y para mi sorpresa,
arrancó sin problema, como si nunca hubiera tenido ninguna falla. Salí de ahí lo más rápido que pude sin mirar atrás. Cuando llegué a Laredo le conté a un compañero trailero lo que me pasó, esperando que me dijera que estaba loco o que me había quedado dormido y lo soñé. Pero él se puso serio y me dijo que conocía ese pueblo, que varios traileros habían pasado por ahí después de tener problemas mecánicos en ese mismo tramo de carretera. Me contó que hace como 30 años hubo una fuga de gas en ese pueblo, algo con la planta procesadora que estaba cerca. Evacuaron a todos los adultos, pero dicen que algunos niños se quedaron jugando en la plaza y no los encontraron a tiempo, murieron por la intoxicación. El pueblo fue abandonado oficialmente y clausurado. Supuestamente demolieron todo. Me dijo que la teoría entre los traileros es que ese pueblo sigue existiendo en algún tipo de estado intermedio, que aparece solo de noche para atrapar a gente que se queda varada en la carretera. Algunos que se han quedado a dormir ahí nunca han regresado. Sus tráileres han sido encontrados vacíos días después sin rastro de los conductores. Me recomendó que si alguna vez volvía a tener problemas en ese tramo, que esperara en mi tráiler sin importar qué, que no fuera hacia las luces del pueblo. Desde ese día cada vez que paso por esa zona lo hago con el tanque lleno, el motor revisado y sin detenerme por nada. Y si veo luces de un pueblo donde sé que no debería haber nada, acelero y no miro atrás. No sé qué son esos niños, si son fantasmas atrapados repitiendo su última tarde antes de morir, o si son algo peor. Solo sé que no quiero volver a ver esos ojos vacíos mirándome fijamente ni escuchar esas voces sincronizadas invitándome a quedarme. Hay lugares en la carretera donde es mejor seguir de largo, aunque necesites ayuda, aunque las luces te inviten a acercarte. Seguimos con la cuarta historia. Mi nombre es Roberto, tengo 42 años y trabajo transportando carga refrigerada. Normalmente llevo productos perecederos, carne, verduras, ese tipo de cosas que necesitan mantenerse frías durante el transporte. Lo que voy a contar me pasó hace 5 meses cuando acepté un trabajo de último momento que me pareció fácil. Solo tenía que llevar un contenedor refrigerado vacío desde Guadalajara hasta Culiacán para que allá lo cargaran con productos del mar. Me pareció el trabajo más sencillo del mundo, solo llevar una caja vacía, sin preocuparme por mantener temperaturas ni cuidar que la carga llegara en buen estado. El pago era bueno para algo tan simple, así que acepté sin pensarlo mucho. Recogí el contenedor en un depósito a las afueras de Guadalajara. Era un modelo viejo pero funcional. Lo revisé por fuera y todo se veía bien. Enganché el contenedor a mi tráiler y salí hacia Culiacán a media tarde. Las primeras 3 horas fueron totalmente normales. Iba escuchando música, disfrutando el paisaje, pensando que ojalá todos los trabajos fueran así de tranquilos. Cerca de las 9 de la noche, cuando ya estaba completamente oscuro, empecé a escuchar unos golpes que venían de atrás. Al principio pensé que era el contenedor moviéndose por el camino. A veces pasa cuando están vacíos y hay baches. Pero estos golpes eran diferentes. No era el movimiento de metal contra metal. Eran golpes deliberados, como puño contra pared. Reduje la velocidad para ver si los golpes paraban, pero continuaron. De hecho, se hicieron más insistentes. Me detuve en el acotamiento y bajé a revisar. El contenedor estaba bien cerrado. Las puertas tenían el sello oficial que me dieron en el depósito. Nadie lo había abierto. Me asomé por los lados, pero obviamente no podía ver adentro. Es una caja completamente sellada. Los golpes pararon en cuanto me bajé del tráiler, como si lo que fuera que estaba adentro supiera que yo estaba afuera escuchando. Volví a subir pensando que tal vez había algo suelto adentro que no sabían que estaba ahí cuando me dijeron que estaba vacío. Continué manejando y los golpes empezaron de nuevo, pero ahora con un patrón. 3 golpes rápidos, pausa. 3 golpes rápidos, pausa. Era el patrón universal de SOS. Alguien pidiendo ayuda. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Había alguien encerrado ahí adentro? Pero no tenía sentido. Yo había recogido el contenedor hace apenas unas horas. Lo vi cuando me lo entregaron. Estaba en un depósito vigilado. ¿Cómo alguien se pudo haber metido ahí sin que nadie lo notara? Además, las puertas tenían el sello intacto. Era imposible que alguien las hubiera abierto y vuelto a sellar. Aún así, los golpes continuaban, ahora acompañados de lo que sonaba como arañazos contra el metal, como si alguien estuviera desesperado por salir. Decidí llamar a la compañía que me contrató y reportar lo que estaba pasando. Marqué al número de emergencia que me dieron. Contestó un operador nocturno y le expliqué la situación. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Luego el operador me dijo que esperara en línea mientras consultaba con su supervisor. Pasaron como 5 minutos de música de espera hasta que contestó otra persona, un supervisor que me preguntó exactamente dónde estaba y qué había escuchado. Le repetí todo y él me dijo algo que me heló la sangre. Ese contenedor específico había tenido problemas antes. Otros conductores habían reportado lo mismo, golpes y arañazos desde adentro. Me dijo que bajo ninguna circunstancia abriera las puertas, que siguiera hacia Culiacán y que ahí ellos se encargarían. Le pregunté qué significaba eso, qué había pasado antes con ese contenedor. El supervisor dudó, pero finalmente me contó. Hace 2 años ese mismo contenedor había sido usado para transportar personas ilegalmente, trata de personas.
Los tenían encerrados en condiciones horribles. Algo salió mal durante un transporte, no está claro qué exactamente, pero cuando abrieron el contenedor en el destino, todos los que iban adentro estaban muertos, habían muerto asfixiados o deshidratados. Desde entonces ese contenedor había pasado por varios conductores, y todos reportaban escuchar cosas, algunos más sensibles que otros. Le pregunté por qué seguían usando ese contenedor si sabían que estaba embrujado o lo que fuera que le pasaba. Me dijo que la compañía no podía justificar desecharlo por razones sobrenaturales. Oficialmente no pasaba nada, eran solo ruidos normales de un contenedor vacío. Me volvió a repetir que no abriera las puertas, que simplemente lo dejara en Culiacán y que nunca volvería a tener que transportar ese contenedor específico. Colgué la llamada sintiéndome físicamente enfermo. Ahora sabía qué eran esos golpes. Eran los ecos de las personas que murieron ahí adentro, repitiendo su desesperación por salir, su miedo, su agonía. Los golpes no pararon en todo el resto del viaje, de hecho empeoraron. Ahora, además de los golpes, se escuchaban voces. No podía distinguir palabras, pero eran definitivamente voces humanas clamando, suplicando. En un punto empecé a escuchar que alguien golpeaba la pared divisoria, la pared interna que separa la cabina del conductor del contenedor de carga. Era imposible físicamente, hay como 2 metros de espacio entre la cabina y el inicio del contenedor. Nadie podría alcanzar a golpear ahí desde adentro, pero los golpes estaban ahí, justo detrás de mi cabeza, tan fuertes que sentía las vibraciones en el asiento. No pude soportarlo más. Me detuve en una gasolinera grande con mucha gente alrededor. Necesitaba estar cerca de Luz y de otras personas. Me bajé del tráiler temblando, entré a la tienda y pedí un café. El encargado notó mi estado y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba cansado. Mientras tomaba el café, miré hacia mi tráiler estacionado afuera. Las luces de posición estaban encendidas, iluminando tenuemente el contenedor, y entonces vi algo que me hizo soltar la taza de café. En la pared lateral del contenedor, donde la luz creaba sombras, había siluetas. Eran formas de personas, como si estuvieran presionadas contra el metal desde adentro tratando de salir. No eran reflejo de nada, no había nada que pudiera crear esas sombras. Eran docenas de siluetas apretadas unas contra otras, manos extendidas, caras presionadas, todas tratando de atravesar el metal. Salí corriendo de la tienda, subí a mi tráiler, y arranqué sin mirar atrás. Manejé las últimas 2 horas hasta Culiacán con las manos apretando el volante tan fuerte que me dolían, tratando de ignorar los golpes constantes que venían de atrás. Llegué al depósito en Culiacán a las 4 de la mañana, antes del horario acordado. Toqué el timbre insistentemente hasta que salió un guardia nocturno. Le dije que traía la entrega y que necesitaba dejar el contenedor inmediatamente. El guardia me dijo que tenía que esperar hasta las 8 de la mañana cuando llegara el personal de día para procesar la recepción. Le dije que no, que lo dejaba ahí en ese momento, que desenganché el contenedor en su patio y me iba. El guardia argumentó que necesitaba firmas y documentos. Le grité que no me importaban los papeles, que ese contenedor se quedaba ahí ahora, que hicieran lo que quisieran con él, pero que yo no pasaba un minuto más conectado a esa cosa. Desenganché el contenedor en menos de 5 minutos, dejé las llaves y los papeles en la caseta del guardia y me fui. Manejé mi tráiler vacío de regreso a Guadalajara sin parar. No quería quedarme en Culiacán un segundo más de lo necesario. Durante todo el camino de regreso seguía escuchando ecos de los golpes en mi cabeza, aunque ya no había nada conectado atrás. Cuando llegué a Guadalajara fui directo a la oficina de la compañía y renuncié. Les dije que no volvería a transportar ninguno de sus contenedores, que busquen otro conductor. Intentaron convencerme, me ofrecieron más dinero, diferentes rutas, pero me mantuve firme. No vale la pena ninguna cantidad de dinero por pasar por algo así de nuevo. Un compañero trailero al que le conté la historia me dijo que hice bien en dejarlo, que conocía a alguien que transportó ese mismo contenedor y que al final tuvo un accidente porque perdió el control del tráiler. Decía que las voces lo volvieron loco, que empezó a ver las siluetas también adentro de su cabina, sentadas junto a él. Se estrelló contra un puente, sobrevivió pero quedó muy mal. Ahora no puede trabajar y dice que todavía escucha los golpes aunque ya no maneja. No sé qué le pasó a ese contenedor después, si lo siguen usando, si finalmente lo desecharon. Solo sé que espero nunca volver a verlo, y que cada vez que veo un contenedor refrigerado viejo en la carretera me pregunto qué habrá transportado antes, qué ecos quedan atrapados en ese metal frío. Algunos contenedores cargan más que solo mercancía, cargan memorias de sufrimiento que nunca se van. Terminamos con la quinta y última historia de hoy. Hola, me llamo Miguel, y tengo 37 años manejando tráiler por todo el país. He pasado por todas las carreteras principales, conozco las rutas, las gasolineras, los restaurantes de paso. Lo que voy a contar me pasó hace 3 meses en la carretera federal 45 que va de Chihuahua hacia la frontera con Estados Unidos. Iba regresando vacío después de una entrega en El Paso. Eran como las 2 de la mañana y llevaba varias horas manejando sin parar. Necesitaba cargar diésel urgentemente porque el tanque estaba casi en rojo. Según mi GPS, la siguiente gasolinera estaba a 80 kilómetros,
pero no estaba seguro de alcanzar a llegar. Para mi alivio vi un letrero anunciando una gasolinera en 5 kilómetros. No la recordaba de viajes anteriores, pero pensé que era nueva o que simplemente no me había fijado bien antes. Tomé la salida hacia la gasolinera. Era un camino corto de terracería que llevaba a una estación pequeña pero bien iluminada. Tenía solo 4 bombas, una tiendita y un pequeño taller mecánico al lado. Había otro tráiler estacionado y un par de autos. Me dio confianza ver que había más gente ahí. Llegué a una de las bombas y bajé para cargar. No había despachadores, así que era autoservicio. Mientras cargaba el tanque miré alrededor y algo me pareció raro. Los autos que había estacionados eran muy viejos, modelos de los años 80 y 90, pero se veían impecables como recién salidos de agencia. El otro tráiler también era un modelo antiguo, de esos Kenworth clásicos que ya casi no se ven en las carreteras. Pensé que tal vez era un área donde a la gente le gustaban los autos clásicos. Hay comunidades así. Terminé de cargar y entré a la tienda a pagar y comprar café. Adentro, el tiempo parecía haberse detenido en los años 90. Todo tenía ese estilo viejo. Los refrigeradores, los anaqueles, incluso los productos que vendían eran marcas que ya no existen, o empaques que ya no se usan. Detrás del mostrador había un señor como de 60 años con uniforme de la gasolinera. Me saludó amable y me preguntó cuánto había cargado. Le dije la cantidad y saqué mi cartera para pagar. El señor me dio el total, y cuando vi el precio casi me caigo de espaldas. Estaba cobrando el diésel a precio de hace 20 años. Era ridículamente barato comparado con los precios actuales. Le pregunté si estaba seguro del precio. Él me confirmó que sí, que ese era el precio oficial. No iba a discutir por un precio más bajo, así que pagué y me sirvió un café. Mientras tomaba el café le pregunté desde cuándo operaba esa gasolinera. Me dijo que desde 1995, que él era el gerente desde que abrieron. Le comenté que no la había visto en viajes anteriores por esa ruta. El señor sonrió y me dijo que muchos conductores pasan de largo sin verla, que solo los que realmente necesitan ayuda se desvían hacia acá. Esa frase me pareció extraña, pero no le di mucha importancia. Salí de la tienda y caminé hacia mi tráiler. En el camino pasé junto al otro tráiler que estaba estacionado. El conductor estaba sentado en la cabina con la puerta abierta, fumando un cigarro. Lo saludé con la mano, y él me devolvió el saludo. Le pregunté si llevaba mucho esperando ahí. Me dijo que solo unos minutos, que estaba descansando antes de continuar su viaje a Ciudad Juárez. Hablamos un rato sobre las carreteras, las rutas, lo de siempre entre traileros. En un momento le pregunté qué modelo era su tráiler, porque se veía muy bien cuidado. Me dijo que era un Kenworth del 92, que lo había comprado nuevo ese año y que lo cuidaba como oro. Le dije que se veía como nuevo a pesar de tener más de 30 años. El conductor me miró extraño y me dijo, «¿30 años? ¿De qué hablas? Este tráiler tiene 3 años apenas». Me reí pensando que estaba bromeando, pero él seguía serio. Le dije que estábamos en 2024, que un tráiler del 92 tenía más de 30 años. El conductor dejó de sonreír y me preguntó de qué hablaba, que estábamos en 1995. Se me hizo un nudo en el estómago. Le mostré mi celular con la fecha y hora. El conductor miró la pantalla como si estuviera viendo algo imposible. Tocó el celular con el dedo como para confirmar que era real. Se bajó de su tráiler y me pidió que le mostrara mi identificación. Le mostré mi licencia de conducir. Él la examinó con detenimiento, leyendo la fecha de expedición que era de 2022. Me devolvió la licencia y se veía completamente pálido. Me dijo que eso era imposible, que él había salido de Chihuahua esa misma mañana del 15 de agosto de 1995, que estaba haciendo su ruta normal. Le pregunté su nombre. Me dijo que se llamaba Jorge Mendoza. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo porque ese nombre me sonaba. Lo había escuchado antes en conversaciones de traileros viejos. Jorge Mendoza era un conductor que desapareció en 1995 en la carretera a Ciudad Juárez. Nunca encontraron su tráiler ni su cuerpo. Fue un caso muy comentado en su tiempo. Le pregunté si estaba seguro de que ese era su nombre y que venía de 1995. Él insistió que sí. Me mostró sus papeles del tráiler, su licencia, todo tenía fechas de 1995. Le conté que ese nombre me sonaba porque había escuchado sobre su desaparición, que en mi tiempo del 2024 él era considerado un conductor desaparecido hace casi 30 años. Jorge se quedó callado procesando lo que le decía. Luego miró hacia la gasolinera y murmuró que ahora entendía por qué el gerente le dijo que solo los que necesitan ayuda llegan ahí. Ambos regresamos a la tienda para hablar con el gerente y preguntarle qué estaba pasando. Entramos y el señor seguía detrás del mostrador como si nos estuviera esperando. Le pregunté directamente qué era ese lugar, por qué Jorge venía de 1995 y yo de 2024, pero estábamos en el mismo lugar al mismo tiempo. El gerente suspiró y nos dijo que se sentaran, que nos explicaría lo que podía. Nos contó que esa gasolinera existe en un espacio entre tiempos, que aparece para conductores que están en momentos cruciales de sus viajes.
momentos donde algo importante está por pasar. Algunos llegan del pasado, otros del presente. Todos necesitan estar ahí por alguna razón aunque no la entiendan en el momento. Me dijo que yo había llegado ahí porque necesitaba un descanso que no sabía que necesitaba, que si hubiera seguido manejando sin parar habría tenido un accidente en los próximos 50 kilómetros. A Jorge le dijo que él había llegado ahí, porque su camino original lo llevaba directamente a un bloqueo de carretera donde iba a ser asaltado y probablemente asesinado esa misma noche. La gasolinera lo desvió de esa ruta, lo sacó de su línea temporal para salvarlo, pero eso significaba que no podía regresar a 1995. Tenía que continuar hacia adelante desde donde estaba ahora. Jorge no podía creer lo que escuchaba. Le preguntó al gerente cómo podía regresar a su tiempo, a su familia. El gerente negó con la cabeza y le dijo que no había forma de regresar, que el momento en que entró a la gasolinera quedó desconectado de su línea temporal original. En su tiempo de 1995 su desaparición ya había ocurrido, su familia ya lo había llorado, ya habían seguido adelante. Si intentaba volver causaría problemas peores. Le dijo que su única opción era seguir adelante desde 2024, que la gasolinera le daría documentos actualizados para que pudiera reintegrarse, pero que nunca podría contactar a su familia del pasado, ni a nadie que lo conociera antes. Jorge rompió en llanto. La idea de que su esposa e hijos pensaran que había muerto cuando él estaba vivo era devastadora. El gerente fue a la parte de atrás y regresó con unos papeles. Eran documentos actualizados para Jorge, licencia nueva, registros del tráiler con fechas del 2024. Me quedé ahí con ellos sin saber qué hacer o decir. Después de un rato Jorge se calmó y aceptó su situación. No tenía otra opción. Me preguntó cómo eran las cosas en 2024, qué había cambiado, cómo podría adaptarse. Le conté lo básico, los celulares, internet, las nuevas regulaciones de transporte. Le di mi número de teléfono y le dije que lo ayudaría a adaptarse, que le presentaría gente, que no estaba solo en esto. Salimos juntos de la gasolinera, Jorge con sus documentos nuevos y una tristeza profunda en los ojos. Acordamos mantenernos en contacto y que yo lo ayudaría a conseguir trabajo en mi compañía. Cada uno subió a su tráiler y salimos de la gasolinera de regreso a la carretera principal. Cuando miré por el espejo retrovisor para ver la gasolinera una última vez, ya no estaba ahí, solo había campo vacío como si nunca hubiera existido. Seguimos en contacto con Jorge desde entonces, le conseguí trabajo, lo ayudé a rentar un lugar donde vivir. Se está adaptando lentamente al 2024, pero sé que sufre mucho pensando en la familia que perdió, en los hijos que dejó y que ahora deben ser mayores que él si es que siguen vivos. A veces me llama en las madrugadas solo para platicar, para no sentirse tan solo en este tiempo que no es el suyo. Y lo más perturbador del asunto es que desde esa noche, cada vez que sintonizo mi radio en la carretera, ocasionalmente escucho fragmentos de conversaciones que no son de ahora. Escucho voces de conductores usando términos viejos, mencionando lugares que ya no existen, hablando de eventos del pasado como si fueran presentes. Creo que la gasolinera abrió algo en mí, me hizo sensible a esas fracturas en el tiempo que existen en las carreteras. No sé si volveré a encontrar esa gasolinera. El gerente dijo que solo aparece cuando realmente se necesita. Por ahora sigo manejando mis rutas normales, pero siempre atento por si veo ese letrero anunciando una gasolinera donde no debería haber nada. Y cada vez que cargo diésel me fijo en el precio. Si alguna vez veo precios imposiblemente bajos, sabré que he vuelto a ese lugar fuera del tiempo. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos de hoy. 5 traileros que se encontraron con imposibilidades en la carretera, historias que desafían toda lógica. La carretera guarda más secretos de los que imaginamos, fracturas en la realidad que solo los que pasan noches enteras manejando pueden encontrar. Suscríbete, deja un like y dime, ¿te gustaron las historias? ¿Cuál te dio más miedo? ¿Has vivido algo inexplicable en la carretera? Déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.